Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro taller de economía familiar. Comienza el mes de abril y con él empieza la famosa campaña de la declaración de la renta. Este es un periodo en el que muchas personas se ponen muy inquietas porque toca rendir cuentas con la Hacienda y no saben cómo hacerlo. Se ponen muy acalorados, buscan personas, ayuda, incluso pagan para hacer un trámite que yo considero que es muy sencillo. Hoy día con las nuevas tecnologías y con las innovaciones que Hacienda va incorporando, hacer la declaración de la renta es muy sencillo y quiero que en las próximas charlas lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Pues que yo creo, y yo además estoy convencido, que en un futuro muy próximo la declaración de la renta la hará Hacienda, la agencia tributaria, porque tiene todos los datos ella. Tiene todos los datos ella y además los impuestos ya están prefijados, con lo cual no tiene ningún sentido el que nos compliquemos la vida. Y de hecho voy a hacer mucho hincapié a la hora de validar nuestro borrador, que explicaré lo que es, pues que sencillamente pues comprobemos y validemos y no hay que hacer nada más. La gente, yo recuerdo aquí hace 20 o 25 años, cuando inicié charlas sobre la renta, había que venir con la calculadora, era una auténtica locura, aquello era complicadísimo. Pero hoy día no estamos en esa situación y lo que la gente no se ha mentalizado, lo que como es un tema que no quiere abordarlo, pues no se ha mentalizado de que la renta es muy sencilla hacerla, ¿de acuerdo? Luego, yo creo que más importante que saber hacer la renta sería saber planificar nuestros impuestos. Ya he dicho en alguna ocasión que hay estudios que dicen que el 50% de lo que ganamos nos lo dejamos en impuestos, que es muy importante. Luego yo creo que lo que tenemos que aprender no es a pagar la Hacienda, sino a saber cómo tenemos nuestra fiscalidad y exigir por lo que estamos pagando. Es lo más importante, ¿no? Bien, yo como antes os he dicho, Hacienda cada vez está más interesada en que el contribuyente, pues puesto que es un impuesto obligatorio y hay que hacerlo, pues que tenga facilidad para hacerlo. Y de hecho cada día incorpora más innovaciones. Entonces yo lo que me he planteado, basando un poco en los objetivos que nos marcamos a la hora de hacer este taller de economía familiar, pues me he marcado el compromiso de intentar hacerlo esto muy fácil. Simplemente me limito a coger, digamos, guías, vídeos y cosas que Hacienda ella misma publica y contarlo yo a vosotros, para evitar el inconveniente de tener que acudir al tema. Y luego sí, darle mi componente peculiar de hacerlo más fácil, de quitar la palabra rara. Por tanto, el objetivo de estas charlas que vamos a iniciar ahora tienen como objetivo principal ayudar en la elaboración de la renta, ¿no? Yo me he planteado hacer, en principio, 3 vídeos. 3 vídeos y os explico las razones por las cuales voy a hacer 3 vídeos. En esta primera charla me voy a centrar exclusivamente en explicar un poco la estructura del IRPF, qué es eso, cómo funciona, más que nada para cuando aparezca por ahí una palabra que es la cuota íntegra y que es la base líquida, pues que sepáis que no es nada importante, pero que sepáis un poco cómo se estructura el impuesto. Y luego he pensado que cada persona demanda unas necesidades a la hora de hacer su declaración. Algunas son más complejas y ya digo de antemano que aquella persona que tenga una complejidad en su renta esté en ese sitio para resolverlo. Tiene que ser un profesional, que el profesional le solucione el problema. Yo siempre que hago temas aquí son temas de carácter general, pero aún dentro de esa generalidad pues considero que cada persona demanda una cosa determinada a Hacienda. Entonces, la charla primera, como digo, va a ser un poco estructura del impuesto y novedades que se incorporan en este año, en la renta. Necesidad de hacer la declaración, quiénes están obligados, quiénes no están obligados, el periodo. En una segunda charla la voy a centrar para aquellas personas o que hacen la primera vez la renta o que tienen los temas muy claros. Y además lo vamos a hacer a través de una aplicación nueva que ahora explicaré, que Hacienda ha puesto, que es un móvil. Desde nuestros móviles validamos la renta de una forma muy fácil. Y esa charla le he llamado la renta a un clip, lo que se hace inmediata. Pero esa aplicación, si tienes que hacer una pequeña modificación en tus datos, ya no lo puedes hacer ahí. Tienes que hacerlo con el método tradicional. Y el método tradicional, aunque parezca una cosa muy exagerada, es sencillamente como lo hicimos el año pasado. Meternos en la página web de Hacienda y meter los datos. Por tanto, un tercer vídeo va a ser explicar
cómo meter los datos en la renta web. De esa forma vemos todo el espectro. Me estoy planteando, y dependiendo de las demandas que la gente haga, la posibilidad de hacer otro cuarto vídeo, que es un poco más peculiar, y es para contar, por ejemplo, las variaciones patrimoniales cuando una persona vende una casa o vende acciones, que en ese caso Hacienda no te hace la renta, tienes tú que hacer un componente personal, y a lo mejor si vemos que hay una población de gente interesada, pues podríamos hacer otro vídeo. En principio vamos a hacer esos 3 vídeos, ¿vale? Bueno, también deciros una cosa que hasta ahora no habíamos dicho, y es que hemos creado un correo electrónico, que lo tengo puesto en la pantalla, que es uptallereconomia@gmail.com, en el que podéis dirigir vuestros comentarios, dudas, cualquier tipo de aclaración, y trataremos de, incluso algún tema que sea de vuestro interés, nos lo decís y tratamos a la hora de explicar, pues sacar el tema para abordarlo. Y luego también recordaros que todos estos programas que estamos emitiendo por la televisión después quedan en la página de www.almansacultura.es, están todos recogidos para que podáis consultarlos si tenéis alguna necesidad. Por tanto, ya sin más preámbulos, pues voy a empezar un poco a ver de qué va esta historia. En primer lugar, ya lo he comentado en una ocasión y lo repito una vez ahora, pagamos muchos impuestos, estamos siempre sometidos a impuestos, y hay impuestos de muchas clases, o tributos, ¿no? Hay tasas académicas, las tasas que son voluntarias para entrar a la universidad, hay, digamos, contribuciones del IBI, contribuciones locales para las basuras, para el alcantarillado, pero digamos que los dos grandes, donde realmente está el peso de lo que nos recaudan, está en los impuestos, que son indirectos, como son en el caso de los que pagamos en el consumo, que es el IVA, que son, pues eso, los de las gasolinas. Hay impuestos que están grabados en el consumo y cada uno, conforme el consumo, los paga. Y luego hay 2 impuestos directos de peso, los más importantes. El impuesto de sucesiones y donaciones, que ya aquí en Almansa ya va a ser conocido, lo que lo hemos explicado, y ese que ya prácticamente lo hemos abordado, que es un impuesto muy peculiar, un poco raro, porque solamente ocurre en una ocasión en tu vida, no es una cosa frecuente, y el famoso IRPF, que es la famosa declaración de la renta. Esta nos pilla todos los años, y algún año tenemos que romper el fuego y comprender un poco lo que estamos haciendo. A ver si este año fuese el año mágico, ¿no? Bueno, pues este es el impuesto que hacemos todos los años, que es un impuesto obligatorio. Este impuesto del IRPF es un impuesto personal, va a las personas, de forma individual. No va a las empresas. Las empresas pagan el impuesto a sociedades. Las personas, los contribuyentes, somos todas personas físicas. Pues se llama el IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Es un impuesto directo, es un impuesto progresivo, muy importante. Paga más quien gana más. Por tanto, es un aspecto a considerar. Lo explicaremos después en el esquema. Y luego también tiene de peculiar que se tienen en cuenta los aspectos personales y familiares. Todos sabéis que si una persona tiene una minusvalía, paga menos impuestos. O sea, tiene, digamos, compensaciones por la situación personal. Y también todos sabéis que existen reducciones a una persona, a las familias numerosas, o incluso la posibilidad de hacer la renta conjunta, que tiene bonificaciones, como después veremos. Luego, entonces, se tienen en cuenta razones de tipo personal y familiar. ¿Cuál es el objeto de...? Pues eso, lo que hemos dicho antes, que tributen todas las personas que vivan en el territorio nacional. ¿Qué tiempo? Pues después lo veremos. Aquella persona que esté viviendo más de 180 días en el territorio nacional tiene que tributar, ¿no? ¿Qué impuestos tributan? Pues yo diría que tributa todo. Hacienda le echa mano a todo lo que suponga un tipo de rendimiento en ese periodo que estamos considerando, el año fiscal. Lo que pasa es que para estructurarlo lo divide en capítulos, ¿no? Y por eso aquí os hablo de que hay rendimientos del trabajo, que son los que obtenemos de nuestras empresas. Hay rendimientos que le llama de capital mobiliario e inmobiliario, siempre gusta poner nombres raros. Pues mobiliario significa los rendimientos de los bancos, se mueven. El inmobiliario son las casas, no se mueven. Una casa para Hacienda genera rendimientos, lo veremos también después, ¿no? Hay también otros que son rendimientos de actividades económicas. Por ejemplo, una persona trabaja por libre o autónomo, o tiene una pequeña empresa y cobra de esto, pues cobra por actividades económicas, ¿de acuerdo? También ya os digo de antemano, alguien me lo ha preguntado,
por el esquema del renta web, se pueden hacer personas que están autónomos, ¿eh? O sea, que eso mucha gente me ha preguntado, oye, pero ¿un autónomo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Otra cosa distinta será cómo se va a calcular él lo que le corresponde a Hacienda, ¿no? Eso ya no lo sé. Pero bueno, y luego también hay otra cosa, dos cosas más importantes. Una que son las ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Qué es eso? Si yo en el ejercicio he vendido una cosa, he hecho una venta de algo, Hacienda me va a decir, oye, usted ha variado su patrimonio, ha vendido, hay una variación en su banco, usted ha vendido algo, pues me tiene que decir la diferencia entre lo que le costó y lo que lo ha vendido para ver qué rendimiento tiene que pagarme. Aquí, como digo, se paga por todo. A eso le llaman ganancias y pérdidas patrimoniales. Y luego aparece otra cosa aquí que tiene mucha importancia, ¿eh? Mucha importancia porque esto ocurre con más frecuencia de la deseada. Se llaman las imputaciones de renta. Si mañana Hacienda ve que has tenido un ingreso en tu cuenta, insisto que Hacienda lo ve todo, ha visto un ingreso en tu cuenta que no está justificado, te va a hacer que lo metas en tu renta, te va a poner una multa y aparte lo va a pagar en las condiciones más gravosas. Y eso puede ocurrirte sencillamente porque te has olvidado poner las acciones que vendiste. De ahí que ahora cuando hablemos de los datos fiscales, la importancia que tiene que veamos minuciosamente cuáles son los datos fiscales que tiene Hacienda. Porque te va a decir, esto no lo he podido meter porque no sé lo que te costó. Otro lo meto. Vamos a insistir mucho en ese punto, que para mí es lo más importante de la charla de hoy, ¿vale? Bien, visto un poco el panorama general luego ahora veremos cómo está el esquema del impuesto, vamos a ver las cosas peculiares de este año, 2017. Y entonces este año pues, tenemos que decir que el periodo de la declaración empieza el día 4 de abril y termina el día 2 de julio. El domicilio fiscal va a ser aquel en el que más tiempo haya estado viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener esto en cuenta, aunque parezca una cosa baladí, porque puede ser que alguna comunidad tenga alguna deducción distinta de otras. Por tanto, cuando metamos nuestros datos y digamos nuestro domicilio fiscal, Hacienda va a encuadrarse en la comunidad en la que está viviendo, para ver qué deducciones tiene atribuidas, ¿vale? Domicilio fiscal. Luego, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer la declaración? La declaración se puede hacer por varios motivos, por varios medios. Un medio va a ser el que se hizo el año pasado, el famoso Renta Web. En Renta Web sencillamente nos metemos en la página de Hacienda, nos identificamos y de ella se puede hacer toda la declaración, ¿vale? Lo recordaremos. He dicho que vamos a hacer un vídeo específico para ver cómo se hace con Renta Web. Eso ya eliminó el año pasado eliminó el famoso programa Padre, que ha desaparecido, y tiene la ventaja que puedes acceder desde cualquier sitio porque es una página web. Con lo cual, una vez que te identificas, estés donde estés, puedes acudir a hacerlo. Muy cómodo, ¿vale? Pero es que ha hecho más cosas. Este año, otra innovación que ha hecho ha sido la aplicación del móvil, al que voy a dedicarle un vídeo concreto para ello, en el cual vas a poder coger tu referencia, vas a poder coger tus datos fiscales y vas a poder hacer la declaración desde el móvil, ¿vale? Ha mejorado también, y mira, con respecto al móvil voy a contar una anécdota. Según he leído, Hacienda ha desarrollado esta aplicación porque el año pasado hizo una encuesta y el 85% de las personas que fueron a hacer la renta a Hacienda, a la agencia tributaria, el 85%, cuando llegaron allí al funcionario que lo atendió, era darle a validar porque lo tenían todo hecho. Entonces Hacienda pensó, caramba, si la gente está ya acostumbrada a los teléfonos, pues oye, a ver si conseguimos que esas personas que no tienen nada que hacer sino validar su renta, que lo hagan, ¿vale? Y por eso ha desarrollado esta aplicación que es muy interesante, ¿eh? Luego también ha preparado otra cosa ahora que se llama Te Llamamos, que en vez de tú llamar a la agencia tributaria con las dificultades de conectar con ellos, porque habían picos de llamadas, pues tú ahora le dices, yo quiero que me llames tal día, a tal hora, y son ellos los que te llaman a ti, con lo cual facilitan también el tema. Y luego, también en otro aspecto, sigue ya el método tradicional que es ir a Hacienda y que te haga la renta. Y en ese aspecto también quiero deciros una cosa, la gente piensa cuando tiene una renta muy complicada que vas a ir a Hacienda y te la va a hacer ella. Hacienda tiene sus límites de las cosas que te va a atender y generalmente va a atender a un contribuyente que tenga cosas normales y te va a ayudar, pero si tiene alguna cierta dificultad tienes que ir a un profesional que te lo haga, que para eso están. Y además lo defiendo a capa y espada,
¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos cómo se puede hacer la renta. Vamos a ver más cosas. ¿Qué es la unidad familiar? También provoca mucha confusión en la gente. A estas alturas todavía sigue habiendo dudas respecto al tema. La unidad familiar la compone solamente dos grupos o dos conceptos claros. Un grupo que lo constituyen los matrimonios con hijos menores de 18 años y el otro aspecto es monoparental, que puede ser padre o madre con hijos menores de 18 años. Por tanto, a la pregunta que mucha gente hace, oye, mi hijo tiene que meter mis rentas conmigo, pues chico, tu hijo es unidad familiar. Si es unidad familiar, la meterá contigo si decide hacer la declaración conjunta. Si decide hacerla separada, tendrá que hacerla separada, pero todos formáis un bloque, porque estáis en la unidad familiar. Por tanto, un hijo con 25 años lo mete en mi renta, no. Tu hijo con 25 años o con 24 años ya para Hacienda es independiente. Otra cosa distinta es que tú mañana familiarmente puedas hacer una deducción porque tu hijo no trabaja y tiene menos de 25 años, pero es distinto, pero no es tu unidad familiar. Y es importante, porque ahora veréis, cuando empecemos a identificarnos con Hacienda, lo primero que te pregunta, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Y sabemos qué pregunta eso? Porque cuando te vaya a plantear las distintas opciones de renta, la más ventajosa, va a hacértelas, calcularlas por separado o por conjunto. Pero tienes que decirle, para que ella pueda valorar la opción más ventajosa. ¿Me comprendéis? Por tanto, unidad familiar, matrimonios e hijos menores de 18 años. Mis hijos ya no están en mi unidad familiar, son mayores y ellos tienen su propia renta, ¿de acuerdo? Eso parece una tontería, pero vamos, es que es así, ¿no? Y por supuesto, que no se puede entender nunca hacer tú la renta tú solo si estás casado, porque si la hago yo solo, no, bueno, si Hacienda te lo va a decir Hacienda, tú no te preocupes, tú das la información conforme ella te la pide, que ella te va a decir lo que es mejor, no te va a engañar en este aspecto, ¿sabes? Datos fiscales, aquí está la madre del cordero, los datos fiscales. Si antes he dicho que Hacienda llegará el día que lo haga todo, es que lo sabe todo. La gente todavía sigue pensando a sacar, cuando ve los datos fiscales, a ver si te coinciden con lo del banco. Pero tú no comprendes que Hacienda no es una persona que está mirando tu datos. Hacienda es un ordenador. Hacienda es un ordenador que compara datos y en eso son muy hábiles. En un ordenador no se cansa nunca de mirar cosas. Si toda la información que te da el banco la tiene Hacienda, ¿a qué te pone a comprobar? Dile que está bien, porque va a estar bien. O sea, entonces, prestarle atención a estos datos fiscales. Y ahora, cuando empecemos a hablar de validar la renta, lo primero que tenemos que hacer, y no me canso de repetirlo, es ver siempre datos incorporados, datos no incorporados. Si el dato, cuando te pregunten en el proceso de Hacienda, no está incorporado, que además te lo pone en un sitio muy detallado, hay que meterlo, porque lo va a ver. Entonces no seamos tan torpes como para no hacerlo. El dato fiscal es toda la información que tiene Hacienda nuestra y con la que ella elabora el borrador. Ella hace el borrador. Por tanto, cuando ya tiene la certeza de que los datos son correctos, pincha que ya está hecho, no hay problemas. No hay problemas, ¿de acuerdo? Muy importante. ¿Qué son las retenciones? Pues la retención es el impuesto que estamos pagando poco a poco, que no nos damos cuenta. Y luego la gente se pone y me contesta, anda, me han devuelto. Pues me da igual que te han devuelto, no, tú al año has pagado mucho, lo que pasa es que te lo has retenido anteriormente. Entonces, las retenciones, digamos que es un pago a cuenta y que como consecuencia de ese pago a cuenta, que ya las empresas están obligadas a hacerlo por ley y está tipificado, conforme ganas te quitan retenciones, para no tener que pagar luego mucho, pues cuando haces ya todo el resumen de tu renta y tienen en cuenta tus circunstancias personales, familiares, al final realmente se ve exactamente cuáles son los impuestos que tienes que pagar. ¿Qué ocurre? Si te han retenido más de lo que te corresponde, te devuelven dinero. Y si no, tienes que pagar tú. Por tanto, Hacienda aproximadamente está pagando poco a poco todos los meses lo que hubiera. O si no, pensáis que las empresas harían retenciones. Si es la forma como te engañan de que ganas mucho. Se dice que ganas tanto, pero que me has retenido. Claro, es que tú no te puedes evitar los impuestos. Si por los empresarios fuera, no te quedarías nada, porque dirás que ganan más. Es mentira, después lo pagarías. Por eso están obligados a hacer retenciones. Las retenciones son tuyas. No nos tiene que dar reparo decir, es que me devuelve Hacienda 5.000 euros. Pues es que te devuelve 5.000 euros, que te lo quitas de más. O tú has podido hacer deducciones para quitarte esos 5.000 euros. ¿Me comprendéis? Es que ese es el concepto que tenemos que aprender aquí. Porque hacer la renta es darle el botón. Ahora, los conceptos fiscales es lo que tenemos que intentar cogerlos, ¿sabéis? Bien,
Pues esta es un poco la película, ¿no? Y aquí ahora viene, pues, más cosas. Por ejemplo, ahora ya nos metemos directamente en la pantalla, nos metemos en el ejercicio 2017. Y vamos a ver, ¿quiénes están obligados a declarar? Si hemos dicho que Hacienda es un impuesto obligatorio, el IRPF es un impuesto obligatorio, pues ahora pues la pregunta tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, Hacienda dice, mire usted, si una persona de un solo pagador cobra más de 22.000 euros, está obligada a hacer declaración de renta. Vale. Si una persona cobra más de 12.000 euros de varios pagadores, también está obligado a hacer la declaración de renta. Incluso en este aspecto diré más, si un solo pagador de esos pagadores ha pagado más de 1.500 euros, estás obligado a hacer declaración de la renta. Ojito a los jóvenes de ahora, ¿eh? Ojito a los jóvenes de ahora, que los pobres están pagando, cobran una miseria, pero te encuentras que pueden tener 3 o 4 pagadores y si uno de ellos te pone más de 1.500 euros, ha ganado más de 1.500 euros, hay que hacer declaración. Seguro te saldrá negativa, pero hay que hacerla. Te pueden dar un toque por no hacerla, ¿me comprendéis? Es importante. Pero es que llega a este punto voy a deciros más. Todo el mundo debería hacer la renta, entregar la renta. Porque en el supuesto de que esa persona no estuviera obligada a hacer la renta y le saliera positiva, Hacienda le va a decir, no la entregues que no te corresponde. Por tanto, esta pregunta es hacerlo y ver si puedo capturar algo de Hacienda. Porque si me sale a pagar, Hacienda con los pocos ingresos que he tenido, me dice, no me pagues nada, te lo perdono. Porque es que tampoco lo que ganas, ¿me comprendéis? Por tanto, siempre hay que hacer la renta, siempre, ¿vale? Otro tema, capital mobiliario. Si la suma de los intereses que habéis recibido de los bancos y los rescates, las ganancias de los rescates de los fondos de inversión son más de 1.600 euros, también hay que hacer la renta, ¿de acuerdo? Otra cosa más, cuidado con esto. Si tenéis rentas inmobiliarias, es decir, rentas por alquileres, letras del tesoro o, digamos, yo lo diré, la palabra no me sale ahora mismo, subvenciones a la vivienda de protección oficial y la suma de esos conceptos son más de 1.000 euros, estás obligado a hacer declaración. El año pasado tuve yo un familiar mío con un problema porque se le olvidó meter lo que le dieron por el coche, la ayuda al coche. Las subvenciones, las ayudas hay que meterlas. Tú recibes la subvención de una casa, pero no te quitan los impuestos. Cuidado con eso, ¿eh? Y si la ayuda es de más de 1.000 euros, estáis obligados a hacer declaración. Cuidado el tema, ¿eh? Y luego está ya la mentalidad de boniato. Incrementos y variaciones patrimoniales. Pues te dice la Hacienda, si en el ejercicio has tenido una variación que haya supuesto más de 500 euros de ganancias o de pérdida, fijaros lo que os digo, ganancias o pérdidas, estás obligado a hacer declaración, aunque no pagues. Un tío ha vendido unas acciones y ha perdido dinero. Ah, pues no, la renta, pues si he perdido dinero. Hay que hacer declaración. No te sabrá nada, no tendrás que pagar. Es más, yo se lo recomiendo y lo veremos después. Esa persona, si ha tenido minusvalías por alguna pérdida que ha tenido, tiene 4 años para compensarlas. Que las declare, que se queden en el colchón, que se queden allí preparadas, porque si mañana tiene ganancias la vas a poder compensar. Y la gente piensa que Hacienda es un ordenador, tío, que Hacienda es un ordenador. No, vamos a empezar a tener mentalidad fiscal, ¿no? Por tanto, esto es obligatorio. O sea, que es esto, yo que lo cuestionemos, es obligatorio hacerlo si supera alguno de estos parámetros. Y ya pues vamos a un poquito ya, pues un poco ya meternos un poco en las aplicaciones. En renta web no voy a entrar mucho en detalle, pero es prácticamente lo que vimos el año pasado, la forma de hacer la renta como lo hicimos el año pasado, ¿de acuerdo? Este año Hacienda ha puesto una cosa que a mí particularmente me ha encantado, que es un simulador, le llama Renta Web Open Simulador. Ha puesto el Open para hacer un poco más psicodélico, pero es un simulador igual que Renta Web, con la particularidad que en ese simulador puedes hacer lo que tú quieras, lo que te apetezca, y eso nunca se puede entregar a Hacienda. Hacienda no se entera, puedes poner nombres falsos, puedes poner lo que tú quieras, pero te vale para poder estructurarte tu renta o tu planificación de renta. Es un aspecto que a mí me ha gustado mucho, y antes lo he comentado con alguno de vosotros porque hay ciertos momentos de tu vida, por ejemplo, ahora cuando estás en la jubilación o te planteas el tener que hacer caja con algunas cosas,
pues que no sabes el impacto fiscal que va a tener. O si vendo una casa, ¿qué pasa? O si hago esto, ¿cómo? Pues mira, aquí tienes un mecanismo estupendo para valorar, antes de que se produzca el hecho fiscal, cómo te va a impactar en tu renta. O lo que alguna vez hemos comentado, ¿y si meto a un plan de pensiones tanto? ¿Qué me supone? ¿Y si se lo hago a mi mujer? Pues como todo esto va a hacerlo exactamente igual que una renta y puedes trabajar con todos estos parámetros, pues es muy interesante, ¿eh? Cuando hable del tema de renta web os diré cómo funciona el tema. Y luego pues, la otra cosa es la famosa app esta que he puesto en el móvil, que voy a dedicar un capítulo para ello, para hacerlo, para explicar cómo se hace la renta a través del móvil, ¿de acuerdo? Por tanto, no me voy a extender más en el asunto. Bueno, y ahora viene la parte un poco más áspera, a ver si consigo explicarla para que me entendáis. Yo, haciendo un alarde de simplificación, en la margen izquierda de mi pantalla he hecho el esquema, he tratado de poner lo que es el esquema del IRPF. Y la primera cosa que quiero deciros es que veréis que hay unas zonas que están sombreadas de color marroncillo, que son estas de aquí, y el resto no las he tintado. Bueno, pues que sepáis que solamente en las casillas donde está pintado así de un poco sombreado de color marrón, es donde podemos hacer algo nosotros. En lo demás todo es automático. O sea, nosotros, por eso os digo que no tenéis calculadora, no hay que tener nada. Hay simplemente que saber dónde puedo meter datos. Y cuando nos metamos en renta web y veáis un lapicito, veréis que es ahí donde únicamente hay que meter el dato, lo demás todo lo hacen automático. Por tanto, primera cosa, solamente vamos a tener que reportar aquella información que Hacienda no tiene. Y ya os digo de antemano, para ya como antes he comentado, nada del apartado de los bancos, nada del apartado de rendimiento de capital mobiliario, este que está por aquí, no os preocupéis de nada, está todo, lo tiene toda Hacienda. Lo que el banco te da, los gastos que te puede grabar, todo. Veremos también en renta web que son apartados que están pintados de marrón, pero es que son poquísimas cosas las que puedes tú meter. En la renta del trabajo os diría que solamente puedes quitar lo que son las cuotas sindicales y si hay algún profesional de la medicina o enfermería, el colegio de médicos, el colegio de enfermeros, no puedes quitar nada más. Con lo cual, son muy pocas las cosas que tenemos que poner, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se estructura el impuesto. El impuesto tiene dos grandes ramas. Lo que se llama la base general, la base imponible general, le gusta poner nombres complicadillos, base imponible general, y luego la base del ahorro. Las dos corren de forma paralela, pero tributan de forma distinta. Mirad bien, en la base general, aquí pongo un poco los conceptos que lo componen, lo van a componer las rentas del trabajo, las rentas de las casas, las actividades económicas y las ganancias que he dicho antes que salen raras, que salen por ahí, que son dudosas. Esas se meten por ahí, ¿de acuerdo? Esa base general puede tener, antes de empezar a pagar impuestos, puede tener una reducción para pagar menos impuestos. Y aquí es donde ponía yo el ejemplo de los planes de pensiones. ¿Qué ocurre en un plan de pensiones? Que es una reducción antes de pagar impuestos. Si el impuesto es progresivo, yo os decía, lo que metemos en el plan de pensiones es muy bueno, porque quitamos de la parte más cara del impuesto, ¿vale? Lo quitamos antes de entrar a la tabla. Por tanto, una reducción es, el ejemplo, es los planes de pensiones. A título de curiosidad, solamente os diré que las únicas reducciones que hay son los planes de pensiones, la degradación por declaración conjunta, que Hacienda, como sabe que está sumando ingresos, pues te aminora un poco la carga y hace una deducción por ahí que se llama por deducción de declaración conjunta. Y solamente en el caso de los divorciados, lo que por juicio toque pagar el marido a la mujer. Por juicio, si no, tampoco. Son las únicas cosas que reducen la base imponible, que es la que hace pagar, que es la que hace pagar. ¿Tiene la base imponible? Pues ¿qué he hecho yo? Tiene la base imponible, pues a continuación lo que ocurre es que ya eso se somete a una tabla, que es la que Hacienda ha decidido que sea este año. El año pasado, venimos desde el 2015, ha reducido bastante las tablas impositivas. Entonces, tenemos que coger la base esta y meterla en la tabla. Esto nos va a dar una cuota. Bien, pues esta tabla, la que aquí represento, varía desde el 19 hasta el 45%. ¿De acuerdo? Luego, hay otra rama, que es la base del ahorro, que tiene dos compartimentos. Uno que es el capital mobiliario
que son todos los bancos, y luego las variaciones patrimoniales. Ambas vienen por otra tabla y también nos dice los impuestos que tenemos que pagar. Pues bien, la suma de las dos cantidades, y cuando hemos tributado por cada una de ellas, compone lo que se llama la cuota íntegra. Si a esa cuota íntegra le quitamos alguna deducción, pues por ejemplo por la inversión en vivienda o la deducción de algún tipo, pues se tiene la cuota líquida. Y esa cuota líquida es lo que hay que pagarle a Hacienda. Si luego esa cuota líquida le quitamos las retenciones, nos saldrá si la declaración es positiva o negativa. ¿De acuerdo? Es un poco el esquema general. Hacer dos puntualizaciones y ya casi termino. La tabla general, como os he dicho, tributa desde el 19 hasta el 45%. De tal manera que la persona que cobre ya 60.000 euros, todo lo que meta por encima de eso va a pagar al 45%. ¿Vale? Sin embargo, la tabla del ahorro, que suma estas cosas de aquí, empieza a pagar el 19 y como máximo paga el 23. ¿De acuerdo? Por tanto, primera moraleja, se paga más por la renta del trabajo que por la renta del capital. Cosa que para mí me parece sorprendente, pero bueno. Bien, sé que es un poco áspero el tema, iremos repitiendo un poco el concepto del impuesto como es, pero yo creo que lo dejaremos en este punto. Hemos hecho una visión general del impuesto de este año, de cuáles son las innovaciones del impuesto. Hemos puntualizado en el concepto de los datos fiscales, importantísimo, y a partir de ahora pues iremos haciendo vídeos en función del perfil de la persona que quiera hacer su declaración de renta. ¿De acuerdo? Pues me despido y hasta una próxima charla. Muchas gracias por